Bienvenidos, gracias por venir. Sabéis que el taller consta un poco de lo que es el diseño de un condensador y un recuperador que se basa en el TCG que expuse el pasado mes de julio. Y nada, para que sepáis un poco quién soy, que ya me conocéis, soy Álvaro Gual, soy graduado en Ingeniería Química por aquí por la universidad. En el último curso de Ingeniería estuve ayudando en el ITC, en un programa que se llama Estudia e Investiga. Estuve allí un añito. Y hice las prácticas curriculares en UVE, que es una empresa de aquí de Castellón, que supongo que la conoceréis. Y después, cuando terminé las prácticas curriculares, seguí con un contrato de prácticas extracurriculares hasta final del verano, que fue cuando empecé el máster de Ingeniería Química en la Universidad de Valencia, que es donde estoy ahora. Bien, esto se ve un poco cortado. ¿Se ve bien allí? Vale, perfecto. Bueno, aquí empieza lo que sería la presentación de mi trabajo final de grado. Es más o menos la misma que expuse en aquel momento, pero he modificado algunas cosillas para hacerla un poco más viable para todos los públicos. Bien, este es el índice, ¿vale? Empezaremos por una introducción. Al fin y al cabo, esto es la estructura que tiene que tener un proyecto técnico, no es que la haya elegido yo como tal, pero bueno, eso después lo comentaremos. Bien, en primer lugar, el objetivo de este proyecto pues era, como dice el título, diseñar un condensador y un recuperador para obtener una corriente de etanol que se obtenía en la producción de un polímero. ¿Y por qué hacemos esto? Pues el actual condensador que hay allí y el recuperador pues no funcionan en las condiciones óptimas que queremos. Porque hubo una modificación en la columna, entonces el caudal aumentó. Por tanto, el condensador no da de sí y el recuperador pues tampoco. Entonces hay que cambiarlos. La justificación que sigue al por qué hemos hecho este proyecto, no vamos a engañar, es porque hay una asignatura que se llama TCG y otra que se llama prácticas y hay que hacerlo, ¿vale? Se hace y ya que se puede aprovechar una oportunidad real, pues se aprovecha. Y el alcance, que es hasta dónde llega este proyecto, pues la idea es, en una producción de 15.000 kilogramos por día de polímero, se producen 12.300 de etanol. Realmente no es etanol puro, es una mezcla de etanol-agua, que ahora explicaré el proceso, se destila y se obtiene con mayor pureza. Y la intención pues es eso, diseñar el condensador y el recuperador y hacer un estudio económico de ver si es rentable o no rentable. En cuanto a los estudios previos, que es ver las alternativas que hay, qué proceso tenemos para ver qué soluciones podemos adoptar, tenemos en primer lugar la descripción del proceso, ¿vale? Que en un reactor se introduce un carbonato y un glicol. Estos químicos simplemente se meten y ya está, ¿vale? En presencia de calor y de agua nos da un policarbonato de diol y un alcohol. En nuestro caso concreto tenemos dietilcarbonato y etilenglicol como materias primas y obtenemos PCB y etanol, ¿vale? El producto bueno que busca la empresa realmente es este, pero nosotros vamos a tratar esto, que es el etanol, que es un subproducto que tiene bastante valor. Como veis, como hay presencia de agua, este agua con el calor se va a convertir en vapor, este etanol sale en fase gaseosa, entonces se va a producir una mezcla etanol-agua que es la que vamos a aprovechar. Aquí tenemos el proceso completo, ¿vale? Por aquí entrarían las materias primas, aquí reaccionarían, aquí veis todo el sistema de calefacción y refrigeración del reactor. En este caso lo que hacemos es coger aceite, se calienta, se mete, se mete en la camisa del reactor para que coja calor, ¿vale? Y después el aceite vuelve para volverse a calentar. Y bien, dentro del reactor, que es lo que nos interesa, por aquí sale el PCB en estado líquido, que es el polímero, y nuestro subproducto sale por aquí arriba, ¿vale? Que es una corriente gaseosa de etanol con agua, que es más o menos un 70 y pico por ciento de pureza. No es muy puro porque el alcohol comercial que tenemos por ahí es el 96. Entonces, esta columna de destilación, al fin y al cabo, es un elemento para separar. Lo que hacemos es retirar el agua, que sale por aquí, y obtenemos etanol prácticamente puro por aquí. Hay un azeótropo que no sé si sabéis lo que es cuando una mezcla llega a un punto en el que se comporta como una sustancia pura y no se puede separar más por destilación convencional. Pues es ahí, ¿vale? Es como un componente puro, que es etanol, pero están con un 4% de agua. Entonces, esa corriente, a partir de ahora le llamaré etanol, para no estar diciendo etanol agua todo el rato, sale en estado de vapor de la columna. Aquí en este condensador, que es uno de los que vamos a diseñar, la convertiremos en líquido. Ese líquido se almacena aquí, parte de este líquido vuelve a la columna para mejorar las condiciones de operación y la otra parte se va a un recuperador, que es básicamente para enfriar, que también lo tenemos que diseñar, para después almacenar el etanol y usarlo posteriormente para diversas cosas que la comentaremos. Bien, ¿qué es el PCB? Pues el PCB, no voy a entrar mucho aquí, es el polímero que se quiere fabricar y permite producir, es una materia prima que permite producir poliuretano, básicamente,
que sirven para hacer elastómeros, para hacer adhesivos, recubrimientos, etc. Es una materia prima que además UV utiliza un montón. Y la mezcla etanol-agua, que es la mezcla de interés, como os he comentado, tiene un azeótropo en 78,06 grados a presión atmosférica, que tiene una composición del 96% en volumen de etanol. Para hacer los cálculos, como trabajamos con kilos y con moles y tal, los kilos se representan con este porcentaje, que es 95,5. Bien, ¿para qué sirve este etanol? Pues se puede utilizar como materia prima o como reactivo para multitud de procesos. Por ejemplo, el gel hidroalcohólico lleva etanol. Es un uso que se le puede dar. Se puede utilizar como producto de limpieza, para limpiar cualquier cosa, tuercas, tornillos, mesas, lo que sea. Simplemente se coge como cogéis el amoníaco en casa y limpiáis y ya está. Y se puede utilizar también como combustible. Eso está bastante de moda ahora y el precio que va a tener el etanol lo he sacado en base a esto. La normativa actual nos dice que un 10% del combustible tiene que ser bio y ese bio se consigue en parte con el etanol. En 2030 hay una agenda de la Unión Europea que nos dice que el porcentaje de bio de los combustibles tiene que ser del 30% y eso se va a conseguir añadiendo etanol a los combustibles. Además, el etanol aumenta lo que es el número de, o sea, el octanaje, que es esto que sale de 98 octanos, 95 octanos y bueno, otras sustancias lo bajan, el etanol lo sube. Eso no es materia nuestra, si a alguien le interesa ya se lo explicaré. Sí, perfecto. Bien, seguimos con los equipos de transferencia de calor. Estos siguen siendo estudios previos. Son la cantidad de alternativas que tenemos. Obviamente no consideramos todas, porque si consideráramos todas, estaríamos aquí 3 días hablando. ¿Vale? Vale. Estos son los equipos que hay sin cambio de fase, es decir, para el recuperador. Estamos diseñando un condensador y un recuperador. El condensador hay cambio de fase, pasamos de vapor a líquido, y el recuperador simplemente enfriamos un líquido, que sería este caso. Estamos hablando de estos de aquí, pero también hay más. Tenemos de contacto directo y regeneradores. En este caso no nos interesan estos, y menos el de contacto directo, porque estamos separando etanol del agua. Si yo encima voy a enfriar con agua y la pongo en contacto otra vez con la mezcla, estoy perdiendo el tiempo. Entonces nos vamos directamente a recuperadores. Tenemos 3 tipos, ¿vale? Que son estos de aquí. O 3 tipos que son técnicamente viables para esto. Tenemos el recuperador de doble tubo, es muy sencillo, es el que se ve en la asignatura de calor de aquí de la universidad. Simplemente es un líquido caliente o frío que pasa por el medio y otro que va alrededor enfriándolo o calentándolo. ¿Vale? Después tenemos el de colágenes de tubos, que es el más utilizado en la industria. Es muy parecido, en lugar de un tubo hay varios. Y después el de plato es más complejo, es muy compacto y se está utilizando tiene bastante protagonismo últimamente. Control de fase, que es condensador, ¿vale? Tenemos por una parte condensador, parte vaporizadores, evaporadores, no nos interesan, porque lo que queremos es un condensador. Hay 2 tipos, de contacto directo y de superficie. Por supuesto, lo haremos de superficie. Os he explicado que el contacto directo no nos interesa porque estaríamos mezclando agua otra vez. Funciona de esta manera. He cogido uno de corazones de tubos, que es el de antes. El que hemos utilizado es el que hay allí, entonces las cantidades son más grandes que si cogemos. Lo que pasa es que hay varias alternativas, porque podemos poner el condensador de manera horizontal, lo podemos poner vertical, que la mezcla pase por los tubos, que pase por la coraza. Eso es todo lo que tenemos que estudiar para ver qué opción es mejor. Vamos a entrar en detalle con todos estos equipos. Por parte del condensador, es lo que os he comentado, ¿vale? Tenemos una mezcla, que en este caso la queremos condensar, es decir, está en estado de vapor, la queremos pasar a líquido. El caudal es este, ¿vale? Y las propiedades son todas estas. Para llegar a estos números he hecho una estimación de propiedades, consultando artículos científicos, haciendo regresiones en Excel. Después, si queréis, os enseño en Excel, es un Excel bastante grande, donde se hace toda esta estimación y he cogido un valor medio entre el rango de temperaturas que tenemos. Esto es importante porque si esto está mal, todos los cálculos están mal. Entonces, lo que nos interesa básicamente es el caudal, que tenemos 0,2 kilogramos segundo de etanol agua, que parece poco, pero si lo pensáis es llenar un vaso en un segundo. O sea, está bastante bien. Respecto al agua, que es con lo que vamos a enfriar, tiene estas propiedades y he cogido 25 grados como temperatura de entrada porque es verdad que en invierno estará a 18, 17 grados, está más fría, pero en verano estará más caliente. Entonces cogemos la más restrictiva, que al fin y al cabo es la que va a enfriar menos. Por tanto, nos quedamos con esa para que los cálculos salgan bien. Bien, a la hora de elegir, yo he tenido en cuenta que los aspectos importantes son que haya una buena transmisión de calor. Después, que no se pierda presión, porque la pérdida de presión al final se traduce en gastar energía bombeando líquidos.
Después, que la corrosión y el ensuciamiento sean lo menor posible. No queremos estar limpiando el aparato cada 2 semanas. Y después hay unas recomendaciones en bibliografía sobre el caudal másico y la temperatura. Se dice que el caudal másico, cuanto mayor sea, pues es recomendable que vaya por los tubos, y la temperatura, cuanto mayor sea, es recomendable que vaya por los tubos. Entonces, en función de todo esto, os he puesto por orden de importancia, tenemos esta tablita de aquí. Esto es el método de las jerarquías analíticas, lo veréis en cuarto. Es para elegir una alternativa dentro de varias decisiones. En este caso tenemos estas 4 alternativas. Por recomendaciones de la bibliografía, la primera la descartamos, porque nos dice que tubos horizontales con condensación en la coraza no es recomendable con condensación en los tubos no es recomendable para procesos. Por tanto, nos quedamos con estas 3 de aquí. ¿Vale? Estas 3, el coeficiente de transmisión de calor, que al fin y al cabo es la facilidad con la que enfrío o caliento, el mejor es horizontal con coraza. ¿Vale? O sea, es un condensador así donde la mezcla va por la coraza y el agua de refrigeración va por dentro de los tubos. En cuanto a la pérdida de presión, lo que más nos beneficia es esta, vertical por tubos, porque tiene muy bajita pérdida de presión y eso nos beneficia porque no tendremos que poner bombas. Después, en cuanto a corrosión y ensuciamiento, ninguno de los dos es especialmente dañino, pero tenemos que el agua lleva cal aquí en Castellón, entonces es lo más propenso a ensuciar. Por tanto, deberíamos meter el agua por dentro de los tubos porque son más fáciles de limpiar que la coraza. En cuanto al caudal y la temperatura, lo que os he comentado. En este caso, como la mezcla es la caliente y es la que va a llevar menos caudal, ahora lo veremos, debería circular en cuanto a ese criterio por la coraza y en cuanto a este criterio por los tubos. Aplicamos fórmulas matemáticas, que es el método este, y nos da que la opción más viable es esta, horizontal y condensación por la coraza. Es decir, la mezcla pasará por la coraza y el agua pasará por los tubos. Bien, en cuanto al recuperador, hacemos un poco lo mismo, lo paso más rápido porque es básicamente lo mismo. El caudal es menor porque hay una parte que la estamos reflujando a la columna. Si aquí nos hubiera salido un número mayor, pues algo estaríamos haciendo mal. Las propiedades, por supuesto, cambian porque ahora ya es líquido, no es vapor. ¿Vale? El agua es el mismo compuesto, por tanto, es la misma tabla. En este caso hemos cogido como criterios estos de aquí. Queremos que se transmita la mayor cantidad de calor en el mínimo volumen posible, es decir, si puedo tener un aparato de 1 metro, no lo quiero de 10. ¿Vale? Y que sea muy versátil, eso sobre todo, porque en el proceso que hemos visto se pueden llevar a cabo varios procesos, no solamente el del polímero. Entonces, si tenemos un intercambiador que es versátil, pues es lo que nos llevamos. Y ya como más secundario, lo mismo, que la instalación y el mantenimiento sea fácil, que no tenga que estar ahí 2 semanas haciendo obras para poner el intercambiador, y he añadido el coste. No he puesto como cosa menos importante porque después veremos que es un proyecto muy importante que hay que hacerlo sí o sí, independientemente del coste que tenga. Por tanto, no tiene sentido que yo ponga que vamos a coger la opción más barata cuando lo vamos a hacer sí o sí. Así que, bueno, aplicando esto, tenemos estas alternativas: doble tubo, coraza de tubos y placas. En cuanto al volumen, ocupará mucho menos volumen coraza de tubos y placas, porque son muy compactos y funcionan muy bien. El doble tubo ya prácticamente queda descartado porque necesitaríamos a lo mejor un doble tubo como esta clase para poder transmitir todo el calor. Versatilidad, el más versátil es el coraza de tubos, es el más utilizado en la industria con diferencia. Y en cuanto a instalación y mantenimiento, la verdad que son todos fáciles de mantener. Lo único es que el de placas hay que hacer una pequeña adaptación en la zona porque, claro, estos son alargados. El de placas es más compacto, por tanto habría que hacer una prolongación de tuberías, pero bueno, no sería muy costoso tampoco. Y en cuanto al coste, vemos que se dispara mucho este. Es normal, es el más versátil, el que más se utiliza, más bueno, más caro, eso va así. Haciendo los cálculos con jerarquías analíticas, nos sale que la opción más viable es coraza de tubos, como cabía esperar. Y en este caso, aplicando lo que hemos aplicado antes de si el caudal, que es el ensuciamiento, temperatura, exactamente lo mismo, nos da que la mejor opción es que el agua pase por la coraza y la mezcla por los tubos, justo al contrario que antes. Bien, ya tenemos todo esto planteado, vamos a lo que son los cálculos y los resultados. El procedimiento de cálculo no tiene sentido que me enrolle mucho explicándolo. Es un cálculo iterativo. Yo primero tengo que definir todas las propiedades, temperaturas de entrada, temperaturas de salida, cuántos pasos quiero por coraza, cuántos quiero por tubo, ¿vale? Todo esto. Y llega un momento donde tengo que suponer una capacidad de intercambiar calor, que se llama el coeficiente global de transmisión de calor. Yo supongo 1, hago una cantidad de cálculos y al final volveré a calcular ese coeficiente. Si veo que es igual, está todo perfecto. Si no, tengo que volver a suponer otro hasta que me coincida.
Cuando me coincidan me fijaré en las pérdidas de presión. Hemos comentado que las pérdidas de presión es importante que no sean muy altas. Entonces, si vemos que la pérdida de presión es muy alta, volveremos a rediseñar y si es aceptable, seguiremos. Y ya vamos a un estudio económico, ver si realmente es rentable, si no es rentable. Si nos sale bien, que el costo lo podemos asumir, pasamos y fuera. Que no, que quiero optimizarlo más, que quiero afinar para que sea más barato, pues rediseño. ¿Vale? Esto es un poco el procedimiento que hay. Es costoso porque hay que hacerlo varias veces y ya está. Pero bueno, los resultados obtenidos al final son el condensador, como hemos dicho, fluido de la mezcla va por la coraza, el agua va por los tubos, tenemos estos caudales, el caudal de agua es muchísimo mayor que el de etanol. Esto es muy común en los condensadores porque al final el cambio de fase es más costoso energéticamente que el enfriamiento de un líquido. Por tanto, necesitamos bastante agua. Son 5 kilos por segundo que obviamente después se utilizan para otras cosas, no se tiran por ahí y ya está. Los números de tubos son 54, es decir, imaginaos un tubo grande así con 54 tubitos en el medio, por ahí es por donde circula el agua para enfriar. Y tenemos que el diámetro del condensador más o menos es de unos 20 centímetros, no es muy grande, ¿vale? Y de longitud casi 2 metros. Es el más pequeño que hay comercial y por eso las velocidades son tan pequeñitas. O sea, es una velocidad muy pequeñita que lo que... O sea, esto es así porque es muy grande el equipo con respecto a la mezcla que queremos tratar, pero es lo que hay en el mercado, no podemos coger uno más pequeño, tendría que ser personalizado y ahí sí que sería un poco más de jaleo. Como esto sale de un catálogo comercial, cogemos esta longitud. Después, el dato más importante es este, que es el coeficiente global, que esto es lo que suponíamos para ver si coincidía. Es del orden de 1000, que es lo que esperábamos, en los condensadores suele tener esa magnitud, entonces es un cálculo aceptable. En cuanto al diseño mecánico, no es cosa ya de ingeniería química, es más de ingeniería mecánica. Le he pegado 4 pinceladas y lo que quería destacar de aquí es esto, es que el material empleado es el acero inoxidable. ¿Y por qué este material sí es el más caro y todo? Hemos dicho que el coste nos importaba poco porque era muy importante este proyecto. Entonces, me da igual gastarme un poquito más en el material si después puedo aprovecharlo 10 años o 15 sin tener que hacer mucho mantenimiento. Si yo hago esto con acero al carbono o con algún material que sea menos resistente que el acero inoxidable, pues tendré que invertir más en el mantenimiento. Al final, lo que se busca es un poco de comunidad y que el proceso sea en continuo, porque si tenemos que pararlo, sale bastante más caro. Los planos, os lo amplío un poquito. No están completos porque, como os he dicho, el diseño mecánico no lo he terminado de hacer, porque es que si lo he terminado de hacer, el TCG podría ser de 1000 páginas. Entonces, solamente he hecho el diseño técnico y algunas pinceladas de diseño mecánico para poder dibujarlo. Aquí tenemos, pues, básicamente lo ancho, ¿no? el diámetro, el número de tubos, cómo es una... O sea, esto visto así, es como una especie de pizza agujereada. Hay un poco de medidas, poco más. Bien, en cuanto al recuperador, prácticamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos que los fluidos se intercambian, ¿vale? El agua va ahora por la coraza y la mezcla queremos enfriarla por los tubos. El caudal es menor y ahora más o menos es igual el caudal de agua y el de mezcla porque lo que os he dicho, pasar de fase es más costoso que enfriar. Por tanto, aquí tenemos que gastar menos agua y lo mismo, el agua se reutilizará en otros procesos. Sale menor número de tubos y sale más ancho. ¿Vale? Esto quiere decir que los tubos son un poquito más gorditos. La eficiencia, ¿vale? Que al final la medimos con el coeficiente global, es bastante menor, pero en los recuperadores no hay coeficientes globales tan altos como los condensadores. Que salga del orden de 100 es un valor bien. ¿Podría ser mayor? Sí, pero nos sobra con esto. ¿Vale? La longitud, pues es la misma longitud porque es el más pequeño que hay y las velocidades siguen siendo pequeñas por lo que os he comentado. Y en el diseño mecánico lo mismo, destacar el acero inoxidable, que lo hemos cogido también por sus buenas propiedades. El plano es muy parecido, si os digo que es el mismo lo creéis, ¿vale? Es muy parecido, solo cambian las medidas. Bien, pasamos a la viabilidad económica, que esto al fin y al cabo es lo que le interesa a cualquier empresa. El diseño está muy bien, muy bonito, pero cuando hablamos de dinero es cuando nos entendemos. Entonces, dentro de la viabilidad económica tenemos que ver todos estos aspectos. Tenemos una inversión inicial que corresponde a lo que es el resumen del presupuesto. Yo tengo que comprar unos materiales, tengo que pagar a alguien que me ponga el intercambiador, tengo que pagar esto, ¿vale? Todo eso se resume en esto. Son un coste de unos 35.000 euros
de comprar material e instalarlo. Después, claro, hay una serie de gastos, cargas fiscales que hay que pagar. Supone aproximadamente un 20% de todo esto. Y después hay un beneficio industrial para quien dirige la obra. Ahí también tiene que comer un 6% más o menos. Nos vamos a 43.000 euros. Va subiendo. Y después ya los honorarios de proyecto. Esto es lo que se lleva el ingeniero, ¿vale? Que es más o menos un 3,5%. Y el IVA, que es un 21%, y en total, si sumamos todo, son unos 50.000 euros de inversión inicial. Parece mucho, pero ahora veréis qué tal. Los gastos, ¿qué gastos tenemos? Pues a priori poco gasto. Tenemos el agua y el mantenimiento que podamos tener, ¿no? En cuanto a gastos directos, es lo que yo gasto siempre, que es el agua. ¿Vale? Gasto agua en el condensador, agua en el recuperador, teniendo en cuenta la densidad y el precio del mercado en el momento que lo hice. No sé cómo está ahora el precio del agua, la verdad. Nos salen unos gastos de unos 280.000 euros al año de agua, que como os digo no solamente se utiliza para esto, después se reutiliza, porque el agua está complicado el tema como para tirarla. Los gastos indirectos son los gastos que no repercuten directamente en la producción, o sea, da igual que produzca 1 kg de etanol agua que 3 o que 3.000, estos gastos hay que tenerlos sí o sí, ¿vale? Que son mantenimiento, que más o menos el Colegio de Ingenieros recomienda que es un 10% del coste del equipo, y teniendo en cuenta los costes, pues aplicas el 10% y nos salen unos 3.000 euros de gastos de mantenimiento anuales. En total, lo que os digo, 280.000 euros más o menos de gastos anuales. 50.000 euros la inversión, más esto todos los años. Parece que esto sea un proyecto que no vaya a ser viable, que mucho dinero, pero no. Nos falta sumar una cosa, que es la amortización. Nosotros cuando nos compramos un móvil, nos gastamos 1.000 euros en un móvil y lo tenemos 4 años. Eso quiere decir que si yo dentro de 4 años quiero otro móvil, me tengo que gastar 250, o sea, tengo que ahorrar 250 euros al año para cuando se me estropee el móvil, me puedo comprar uno. Todo esto es lo que hacen las empresas. Cogen el presupuesto, bueno, que es la inversión, y la dividen entre una serie de años que creen que va a llegar el aparato. En este caso, por la naturaleza del proyecto y tal, se cogen 10. Pueden ser 15, 20, depende. Un intercambiador, si dura 10 años, ya está bien. ¿Vale? Entonces, vale. Si dividimos eso entre 10 años, tenemos que al año hay que ahorrar unos 5.400 euros, que parece mucho, pero no lo es. Con todo sumado, ¿vale? Aunque nos faltan los ingresos, pasaremos a eso. En cuanto a ingresos, tenemos solamente el etanol, que no son unos ingresos al uso, porque realmente la empresa no se dedica a vender etanol. Ese etanol se puede utilizar tanto en la propia empresa como para venderlo a terceros. Si yo el etanol lo vendo, todo el dinero este es ingresos. Si yo el etanol lo utilizo en mi empresa, no son ingresos, pero son ahorros, porque yo el etanol se lo tengo que comprar a alguien. Es decir, si no lo produzco yo, lo tengo que comprar. Conclusión, nuestros ingresos barra ahorros, como lo queráis llamar, son de 15 millones al año. Es una barbaridad porque el etanol estaba carísimo. Esto yo lo hice saliendo de pandemia, entonces el precio del etanol era muy caro. Ahora también sigue caro, ¿eh? No sé cuánto es exactamente, pero saldrá caro. Y el poco caudal que parecía que sacábamos, a 3,5 € el litro, aplicamos la densidad y nos sale 15 millones al año, que es muchísimo. Ahora sí, vamos a juntar todo, ¿vale? En cuanto a beneficio bruto, esto es muy sencillito, es lo que yo ingreso menos lo que gasto. Y le quito la amortización, que al fin y al cabo no es un dinero que yo tenga. Nos salen prácticamente los 15 millones otra vez, es que estamos tirando casi nada. En cuanto a beneficio neto, tenemos que aplicar los impuestos, aquí sí que nos pegan una buena sajada, ¿vale? Y nos quedamos en 11 millones. Es dinero. Para algo que no se estaba recuperando, ahora recuperarlo son 11 millones. Y el flujo de caja, que es el líquido que tenemos, la liquidez, le tenemos que sumar la amortización, porque aunque ese dinero no lo podamos aprovechar porque no es dinero nuestro como tal, lo estamos ahorrando, sí que lo tenemos en mano. Entonces, en la liquidez es 2, ¿vale? 11.060.000 euros. Indicadores económicos. Esto es lo que nos va a decir si el proyecto bien, si el proyecto mal, ¿vale? Tenemos 3 indicadores principales. Uno es el VAN, que es el valor actual neto. Consiste en más o menos saber cuánto valdrá una empresa al cabo de unos años. Es decir, yo compro una empresa ahora, hago una serie de mejoras, o la empeoro, quién sabe, y dentro de unos años veré cuánto vale esa empresa. Si el VAN es positivo, quiere decir que la he mejorado. Si el VAN es negativo, quiere decir que me tengo que ir y que venga otro. La tasa interna de rentabilidad o de retorno es el porcentaje que yo recupero de mi inversión. Es decir, si invierto 100 euros, ¿cuánto me vuelve? En este caso, el VAN es muy alto, ¿vale? Porque hemos pasado a recuperar el etanol que no recuperábamos y sube mucho.
y la tasa interna de rentabilidad es del 20.500%. Es decir, de cada 100 euros que yo invierto, gano eso. Por eso, porque es una inversión bastante pequeñita y los beneficios que obtengo son bastante altos. Y el periodo de retorno es cuánto tiempo tardo en volver a tener el dinero que me he gastado en la inversión inicial. Visto lo visto, en una semanita tenemos los 50 minutos que hemos invertido. Estos datos se han hecho con un interés real del 0,1%. El interés real es el interés nominal, que es lo que nos da el banco, que ahora han subido, ¿vale? Yo lo hice con un 1,8%, y el IPC. El IPC, esto está como un 1,7, no está en 1,7 ahora ni de coña, la verdad. Está, cuando yo empecé a hacerlo, ya había un mes que se iba a 9,8 y dije, esto será algo puntual. Ahora sé que no es puntual, seguimos ahí mucho tiempo. Por tanto, si aplicamos los intereses de hoy en día, bajará todo esto. ¿Vale? Habrá menos beneficio, habrá menos tasa de rentabilidad, el periodo de retorno será un poco mayor, pero tampoco va a variar mucho. A lo mejor estamos hablando de 100 millones, de un 15.000% y de 2 semanas. ¿Vale? Tampoco nos afecta tanto el IPC en 10 años. Bueno, afecta, pero por las cantidades que hay, no mucho. Esto es todo el cálculo que hay que hacer, no entro en detalle, simplemente para que veáis que llevo una faena detrás. Y en cuanto a conclusiones que podemos sacar del proyecto en sí, tenemos lo que es el condensador, todo lo que hemos calculado antes, con diseño térmico y mecánico, está todo aquí. Y esto no he comentado nada, ¿vale? Hay varios tipos de cabezales, tipos de coraza. Al final, por requisitos de diseño y por recomendaciones de bibliografía y todo eso, pues se coge coraza de tipo E y un cabezal flotante interno con dispositivo de apoyo para ambos equipos, tanto para el condensador como para el recuperador. Veis que es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es esto, ¿vale? Que el agua antes circulaba por los tubos y ahora circula por la coraza. Y bueno, pues el diseño, pues todo lo que hemos comentado antes. Aquí no hay nada más que rascar. Y luego la variable económica, que es, ha ido soltando cosas durante la presentación, son datos muy llamativos, son muy altos, parece que esto sea un camino de rosas, pero al fin y al cabo, si nos ponemos en situación, tenemos un proceso en el que generamos etanol, que es una sustancia que vemos que vale dinero. Si yo no la recupero, todo eso lo estoy perdiendo. O sea, yo no pierdo dinero, pero estoy dejando de ganar dinero. Si yo ahora paso a recuperarlo todo, eso se va a traducir en unos ingresos o en unos ahorros que yo antes estaba teniendo unos gastos, porque el etanol lo siguen utilizando, lo genere yo o lo compre. Por tanto, todo ese ahorro hace que esto sea tan grande, porque pasamos de cero a todo. Una baja inversión y estos valores, esto nos dice que el proyecto es súper necesario. Pues hay que hacerlo sí o sí, pero aunque nos cueste 100.000, o sea, se hace igual porque lo que va a ganar la empresa haciéndolo es brutal. Es lo que os digo, ¿lo recuperas o no lo recuperas? Si decides recuperarlo, inviertes y tienes todo esto. Después la industria tampoco es tan bonito, esto es todo un papel. Por último, ya bibliografía que he consultado mucha más, esto es lo más importante, especialmente agradecimientos a este libro, aquí está todo de ingeniería, o sea, todo, y después estos son libros que se tratan en la carrera. Bien, esto es todo en cuanto a la presentación de lo que es el TFG, el diseño, cómo se hace un condensador, cómo se siguen los métodos aprendidos en la carrera y todo eso. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo el diseño? ¿Online tenemos algo? Se lo saben todo, perfecto. Vale, y ahora vamos a la segunda parte, que es un poco más la que os puede ayudar, sobre todo los que no habéis hecho el trabajo final de grado todavía, es consejos de cómo llevarlo a cabo. Es decir, cómo hago un TFG. Hay gente que me ha preguntado, es que tal, yo no me veo ahora mismo haciendo un TFG. Es un TFG, es al fin y al cabo un trabajo biográfico, lo tienes que hacer, lo dedicas su tiempo y al final pues tienes el hijo y ya está. Bien, lo primero, vamos a qué tiene que tener un TFG en el ámbito de ingeniería. Yo no sé qué estudiáis aquí todos, pero esto si alguien es de derecho, por supuesto, no le va a servir, ¿vale? Porque esto es un proyecto técnico de ingeniería y unas normas y hay que respetarlas. Es esta norma, entre otras, que nos dice qué tiene que tener un TFG. Pues tiene que tener este apartado, esto y esto. Lo que nos dice es básicamente que tiene que tener esto. Tiene que haber un resumen de una página. Yo personalmente mi TFG lo puse en valenciano, inglés y castellano para, si alguien lo quiere leer, que no sea español, que lo pueda leer fácilmente si le interesa, ya se traducirá todo y si no, pues fuera. Después tiene que tener un índice general que corresponde a esto. Este índice general está tal cual en el TFG, que es donde nos dice todos los documentos básicos que hay.
Después una memoria. La memoria es lo importante, por decirlo de alguna manera, porque es donde está el resumen de todo el proyecto. ¿Qué hay? ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué nos afecta? Resultados, todo eso está ahí. Cuando alguien se lee el proyecto, solamente leyendo la memoria tiene que enterarse de qué va. Si alguien se lee la memoria y no tiene ni idea de qué está pasando, está mal hecho. Los anexos son para complementar la memoria. No podemos presentar una memoria así. Esto no se lo lee nadie. La memoria a mí me ocupa esto. Todo el resto son anexos, es decir, anexos y otras cosas. La memoria con que ocupe unas 50-70 páginas es suficiente, porque tiene que estar todo el resumen y todo lo que no cabe lo metemos en anexos. No tiene sentido que yo para hacer un condensador ocupe 20 páginas de cálculos y las clave en la memoria. O sea, que si lo está leyendo le da igual, él solamente quiere ver el resultado. Si ya le interesa ver cómo lo he hecho o el resultado no le parece bien, o dice, uy, qué bien me ha quedado, voy a ver cómo lo ha hecho, me voy aquí, a los anexos, que estará todo. Obviamente tengo que referenciar el anexo en la memoria y decir, mira, este resultado es tal porque lo he calculado de esta manera en el anexo tal. Entonces yo estoy leyendo la memoria, digo, vale, mira, pues me voy al anexo y ya compruebo cómo lo he hecho. De esa manera queda esto, ¿vale? Hay muchos anexos porque también hay muchos cálculos de estimación de propiedades que ocupan un montón. Pero bueno, todo eso va en anexos. Después, uno de los documentos más importantes, por no decir el que más, son los planos. Los planos se toman a risa, ¿vale? Porque realmente cuando sales de la carrera no sabes hacer planos bien, porque es algo que te tienes que dedicar a eso, si no, no lo sabes hacer del todo bien. Tienes que acoplarte a lo que sacas también en los cálculos, es imposible calcular todo, porque si calculara todo, el TCG sería enorme. Entonces, en el caso del TCG, el plano es bastante reducido. Pero en un ámbito real, esto es lo más importante porque es lo que legalmente te va a condicionar. Si hay algo que en la memoria está mal, esto es lo que manda. Después lo veremos. ¿Vale? Después, otro documento importante legalmente es este, el pliego de condiciones, que es donde pone quién es responsable de cada cosa. Por ejemplo, si yo pongo el condensador y a las 2 semanas el condensador se cae, ¿quién tiene la culpa? ¿El ingeniero porque lo ha diseñado mal, el que lo ha puesto, o uno que ha pasado por ahí y se pega un cabezazo sin mirar que había un condensador? Pues eso lo pone aquí, ¿vale? Si aquí en el pliego de condiciones pone que la responsabilidad, bueno, que no es que la responsabilidad, pone que hay que fijarlo con 4 tornillos de tipo no sé qué, que tienen que estar puestos aquí, aquí y aquí. Vamos, y los tornillos no están puestos tal y como pone esto, la culpa es de que lo ha puesto. Si el condensador está puesto tal cual lo pone aquí y todo está bien, la culpa es del ingeniero que lo ha diseñado, algo mal ha hecho, ¿vale? O sea, a conclusión, esto es lo que nos liga legalmente a lo que es el proyecto. Después, estado de mediciones en la lista de la compra, que necesito tornillos, tuercas, chapas metálicas, necesito cuerdas, lo que sea. Todo eso va en el estado de mediciones, es la lista de la compra, y en el presupuesto se suma todo lo que vale y sacamos la inversión inicial. Bien, en cuanto a la memoria, hay que poner una estructura un poco fijada por la norma. Es todo esto, ¿vale? Objetivo, justificación, alcance, qué hacemos, por qué lo hacemos, hasta dónde lo hacemos. Antecedentes, tenemos que estudiar qué hay antes, por qué, o sea, qué alternativas podemos tomar, qué normas y referencias me estoy basando, prevención de riesgos laborales, diseño de condensadores, las normas UNE, las normas de los planos, ¿vale? Todas esas normas las tengo que poner ahí. Un apartado de definiciones y abreviaturas, porque si yo pongo en el TFG una fórmula, todo letras, y no sé qué significan esas letras, el que lo lea se va a quedar un poco cuadros, tiene que estar todo aquí resumido. En requisitos de diseño es el enunciado del problema, ¿vale? Me tienen que decir, pues, qué queremos, qué caudal, cuánto espacio tengo, y a partir de ahí basarnos en el diseño. En cuanto a análisis de soluciones, es simplemente ver las alternativas, ver los requisitos de diseño y ver qué se nos puede acoplar. Resultados finales, cálculos. Planificación, es un poco una chorradita, ¿vale? Pero en un proyecto real tiene su importancia, que es ver los plazos, o sea, cuánta gente necesito y cuánto van a tardar en hacerse. Y eso es lo que os comentaba antes de la importancia de planos y tal, es el orden de prioridad de los documentos básicos. En caso de alguna incongruencia o algo que esté mal en algún apartado, vamos por este orden. Primero hago caso a los planos, después hago caso al pliego de condiciones, después al presupuesto y después a la memoria. Si la memoria pone que hay 4 tornillos, pero en los planos pone que hay 5, son 5. Y ya finalmente el estudio de viabilidad económica, que es lo que hemos visto, el VAN, el TIR, el PR, y si queremos calcular cualquier cosa más, pues ahí lo tenemos. Este es el índice de mi memoria, son 3 páginas de índice, ahí traya, ¿vale? Y después vamos a anexos. Anexos hemos dicho que
es complementar la memoria. Son largos, en mi caso, 4 y 3, 7 páginas de anexo, por supuesto, solamente por curiosidad. Esto es el índice, no los anexos. Y los planos, pues nada, hay unas normas, hay que respetarlas, puesto 2, que son los principios generales de representarlo, y después las escalas. También están las unidades, las magnitudes, todo hay que hacer caso a la norma 1 y arreglar. Y después el presupuesto, lo hemos comentado antes, que había varias partes. Una es el presupuesto de ejecución de material, que es lo que nos cuesta el proyecto en sí, materiales, gente, etcétera. Después el PEC, que es el de ejecución por contrata, que es cuando añadimos los gastos generales y las cargas fiscales y el beneficio industrial. Y por último, ya el total es cuando sumamos los honorarios y el IVA. Y esto es todo en cuanto a estructura. Ahora lo que quería comentaros un poco es consejos de cara a qué hacer con el TFG, porque ahora mismo, bueno, aquí te servirá justito, pero a vosotros sí que os servirá cuando lo hagáis. Es recomendable que cojáis un tema que más o menos conozcáis. Es decir, no os tiréis a la aventura, que está muy bien tirarse a la aventura, lo malo es que os va a costar mucho más esfuerzo. Si cogéis un tema que conocéis, a mí, por ejemplo, calor se me dio muy bien en la carrera, lo cogéis y ya tenéis algo en que basaros, sabéis a quién preguntarle. Hay muchos trabajos en cuanto a este tipo de equipos. No es lo mismo que coger una columna de destilación, porque ahí os podéis volver muy locos. Entonces, si cogéis un tema que haya trabajo sobre ese y controléis algo, eso que os lleváis porque os ahorraréis mucho tiempo. Después, os recomiendo que lo cuidéis mucho, que lo hagáis bien desde el principio, ordenado, aseado, porque cuando yo hago un trabajo aseado, aunque no esté muy bien, por lo menos está aseado. Al revés, si un trabajo está perfecto y es un desastre, me cuesta leerlo, entonces no compensa, ¿vale? Lo importante es que esté súper aseado y sobre todo bien, hay que hacerlo bien. Pero la presentación es un punto bastante importante. Para eso hay que tener una buena estructura, hay que tener claro los conceptos, redactar bien con frases simples. Hay mucha gente que pone frases, por ejemplo, para decir el helado está bueno, dice, pues el helado que me he comido esta mañana en la heladería no sé qué, tenía un gusto, di que el helado está bueno, que todo el mundo lo va a entender y es más fácil de leer. Porque después esto se tiene que leer un tribunal que si para entender una frase tiene que leérsela 3 veces, no es óptimo, ni para él ni para nadie. Entonces, las frases claras, directas, mejor. Después, como ingenieros, cálculos tienen que cuadrar. No puede ser que, por ejemplo, eso que he dicho, el caudal aquí es menor. Si yo tengo un caudal que viene por aquí y esto lo divido en dos, es imposible que este caudal sea mayor que este. Si yo presento un TFG con ese tipo de incongruencias, es un cero, directo. No se puede presentar un TFG con errores de ese tipo. Te puedes equivocar que en lugar de 2.500 sea 2.600. Bueno, al final es algo coherente. Pero fallos gordos no se pueden tener. Eso hay que revisarlo bien, que todo tenga sentido y que al final sea medianamente reproducible. Y no sé qué más consejos daros sobre esto. Bueno, eso que se vea la estructura, que lo hagáis todo con un poquito de amor y al final sale. O sea, es trabajo, pero sale.